Listo, ahora sí está grabando. Entonces, como les decía, ¿qué les estaba entregando yo? Les estaba entregando, en este caso, lo único que ustedes tenían que hacer era intervenir esa función. ¿Recuerdan? La función válida respuesta. Esa función válida respuesta ya estaba recibiendo un ID. Recuerden que el ID, en este caso, era la posición fila y columna de este elemento. En este caso, si se dan cuenta, aquí estamos estamos partiendo la información. ¿Recuerdan que hacía el split? Separar, ¿cierto? Eso quiere decir que el ID tenía un elemento, en este caso un guión abajo, que lo identificaba. Entonces, si vemos el código y recordamos, aquí vamos a ver que este elemento, en este caso este cuadro de texto, vamos a ver acá, va a tener en este caso, vemos aquí tiene una posición 00, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos va a guardar es que parte ID nos va a guardar una fila y una columna. Pero si ustedes se dan cuenta que tenemos un valor que se llama valor input, ahí que estamos haciendo, ahí estamos capturando el valor que el usuario está digitando. ¿Listo? También, ¿cómo también lo hubiéramos podido hacer? Pues también hubiera sido muy fácil poner aquí en la parte de abajo un botón que al presionarlo nos validara si las operaciones estaban haciendo. ¿Listo? Cualquiera de esos dos era válido. Entonces, a través de Slack, ¿qué les entregué yo? A través de Slack yo les entregué este for. ¿Se acuerdan? Ese for ya está validando las entradas de datos. ¿Listo? Y a la vez que nos está haciendo, nos está creando la ecuación. ¿Listo? Voy a imprimir aquí la ecuación para que todo la veamos. ¿No? Entonces aquí console log y vamos a imprimir respuesta. ¿Listo? Entonces en este caso no lo tengo aquí corriendo. ¿Qué es este? Aquí vemos aquí. ¿Listo? Console. Entonces aquí veamos aquí 2. Entonces vean aquí nos está botando horizontal y vertical. Entonces si se dan cuenta, vean horizontal por ejemplo. Horizontal ya nos está calculando la ecuación. ¿Qué tenían que hacer con ese valor de ecuación? Para convertir. Para que nos calculara, para que hiciera un cálculo. ¿Qué teníamos que hacer? Un IVA, ¿cierto? Lo único que teníamos que hacer era tomar este valor de IVA, o sea, ese valor 2 por 3, que es un string, aplicarle el IVA, y en ese caso, pues nos haría la operación, ¿cierto? Pero como ustedes, vuelvo a recuerdo, este for ya les está haciendo eso, ¿cierto? Pero la idea era que ustedes me validaran, si yo metía aquí el valor, me mostraba en verde o me dijera que fuera correcto esto. Recuerden que también les estaba entregando un valor acá, que en este caso era este, que se llamaba respuesta matriz. Entonces, ¿qué es lo único que tenían que hacer? Era comparar, exacto, entonces simplemente era comparar con esto. Entonces aquí tenemos respuesta matriz, por ejemplo le digo aquí 3 y le digo aquí 2, bueno, como sea. Aquí me decía que el valor en horizontal, ¿cuánto era? Pues el valor era 3 y en vertical, en este caso era menos x. ¿Listo? De acuerdo a la posición en que está. ¿Qué tenían que hacer ahí? Básicamente, cada uno lo hicieron con ifs, también fue válido, pero en este caso no era tan necesario hacerlo así. Por eso les digo que pues eran básicamente como 4 líneas de código. Se podía hacer de esta forma. Recuerden que aquí podemos utilizar el operador ternario. El operador ternario pues nos ayuda mucho a agilizar todos los procedimientos. Entonces, si se dan cuenta acá, aquí simplemente estábamos haciendo en este caso, guardando aquí, bueno, yo lo guardé en esta variable valor, vi que algunas personas crearon su propia variable y lo guardaron, también fue válido. Y lo único que se hacía era aplicar el eval, como ustedes lo decían, y luego, ¿qué se hacía? Se tomaba el valor de respuesta matriz horizontal, que fue el que acabamos de mostrar, con respuesta horizontal valor, en mi caso lo llamé así. Si era igual, ¿qué hacía? En ese campo se ponía en este caso un color verde, si no, se ponía un color rojo. ¿Listo? Y eso era básicamente el ejercicio. Simplemente era validar los valores capturados, en este caso, en esta parte de ecuación, que en este caso, pues, entre comillas, esa era la parte complicada, ¿cierto? Esa era la parte complicada, detectar cuáles eran los valores. Recuerden que en este caso la condición era si el valor era módulo 2, es decir, si era par. Recuerden, porque estábamos tomando era este y este. ¿Listo? Entonces recuerden que en este caso, lo estaba tomando, en este caso para este y este. Véanlo acá. Si mi módulo 2 es igual a 0, ¿qué nos está tomando? En este caso nos está tomando los valores que hay acá. Este y este. Qué pena. Y aquí, si no, ¿qué nos está tomando? Nos está tomando en este caso el valor del símbolo. ¿Listo? Entonces, la parte complicada, vuelvo y les digo, era el for. La parte fácil era hacer esa comparación. ¿Listo? Eran solo esas 4 líneas de código. Vuelvo y lo reitero, vi que muchas personas lo hicieron con if, también es válido,
Pero si ustedes se dan cuenta, aquí pues es mucho más fácil de esta forma. ¿Por qué? Porque nos estamos ahorrando líneas de código. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Voy a versionar el juego finalizado pues para que todos lo puedan ver como es. ¿Listo? Bueno, entonces esa era la parte del Math Square. ¿Listo? Vi que algunas personas me preguntaban acerca de jQuery, creo que era nuestro compañero. jQuery todavía no vamos a ver. ¿Listo? Entonces jQuery vamos a ver más adelante. Pero él me preguntaba cómo podíamos obtener valores, por ejemplo, desde el desde el usuario. En este caso, recuerden que se creó esa función que se llama NodeDeep. Con esa función estamos accediendo a elementos del DOM, elementos que estamos haciendo desde el usuario. Cuando veamos jQuery vamos a ver que esto se reemplaza, en este caso, por algo similar a esto. Simplemente le ponemos, voy a poner aquí para que no me corra, un pesos. Aquí aplicamos, en este caso, recuerden que cuando estamos poniendo un numeral, ¿a qué nos referimos? ID, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos referimos a un nombre y si queremos acceder a un valor, simplemente es con la etiqueta val. ¿Listo? Entonces, eso es cuando veamos jQuery, ¿vale? Pero, como siempre lo he comentado, antes de aprender un framework, es importante que ustedes aprendan el lenguaje que lo soporte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos bloqueados cuando un framework no nos hace algo. Entonces, por eso es muy importante entender primero el lenguaje base y luego, sí, pues lógicamente, irnos a un framework. Bueno, jQuery como tal no es un framework, es una librería, pero que nos abstrae mucho lo que hacemos en este caso directamente en nuestra aplicación. ¿Listo? Bueno, entonces, Math Square. Ahora vamos a ver algo relacionado a lo que es una parte de programación orientada a objetos en JavaScript. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunas cuestiones. Algo que tienen que tener en cuenta, aquí no manejamos los mismos conceptos como ustedes ven acostumbrados en Java o en C#. Aquí se maneja algo diferente. Pero con ECMAScript 6 ya se viene a manejar cuestiones similares. Por ejemplo, en ECMAScript 6 vamos a hablar ya de herencia, de polimorfismo, vamos a extender clases de otras clases. Inclusive existe la palabra clase. En este caso, con ECMAScript 5 no existe la palabra clase. Esto que ustedes ya están acostumbrados en algunos lenguajes a manejar. Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos de cómo poder crear, en este caso, funciones constructoras. En este caso, la función constructora lo que viene siendo es como ¿cómo lo digo? Como la base para poder crear la información. Por ejemplo, vamos a crear una base básica, en este caso, que sea la clase usuario o la clase personas. Entonces vamos a crear aquí un archivo, estoy diciendo acá, qué pena. Entonces vamos a crear aquí un archivo, en este caso HTML, muy sencillo. Entonces acá vamos a guardarlo. Y pues recuerden que esto pues también yo lo guardo directamente en GitHub. Si no lo subo, por favor me recuerdan. Vamos a ponerlo acá, aquí tenemos en estamos en clase 3, y pues pongo aquí una carpetita que se llame, no sé, llamémoslo objetos. Listo, entonces recuerden, aquí simplemente lo que estoy haciendo es para poner un archivo HTML, nada más. Entonces aquí, pues lógicamente, aquí ya nos va a quedar en clase 3. Clase 3, y aquí ya está objeto. Entonces, recuerden que para que esto me corra, acá, cada vez que hago un cambio, simplemente habilitamos el plugin. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el plugin. Objetos. Listo, entonces ahí ya tenemos el objeto, simplemente es para mostrarles que está cargando. Objetos. Listo. Listo, entonces vamos a hacer una serie de ejemplos para la parte de programación. Entonces primero aquí, recuerden siempre, y esto es por usabilidad, encarpetar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al inicio veía que algunas personas me enviaban información, por ejemplo, suelta, imágenes sueltas. La idea es que siempre ustedes mantengan un orden. Recuerden que si quieren crear imágenes, creen su carpeta de imágenes. Si van a hacer CSS, creen su carpeta de CSS. Si van a asociar JavaScript, como en nuestro caso, creen una carpeta de JavaScript. Puede ser JS o como lo quieran llamar. Pues en este caso le voy a llamar que se llama script.js. ¿Listo? Entonces aquí nos ayuda mucho el IDE para hacerlo mucho más rápido. Entonces recuerden para qué utilizamos el window.unload. Para detectar si la página ya terminó de cargar, ¿cierto? Entonces aquí recuerden que pues en este caso lo estamos haciendo con JavaScript puro, no lo estamos utilizando en este caso ¿con qué? Con otras librerías. Entonces aquí en este caso pues no me ha cargado. ¿Por qué no me carga? Pues lógicamente porque no ha asociado la librería, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, por convención muchas veces se suele poner ya al final. Pueden ponerlo al inicio, no hay problema. Aquí decimos que vamos a hacer un script. Acá script.js y acá decimos iniciar script. Listo. Entonces ahí ya nos cargó. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer algunos objetos.
Entonces vamos a crear en este caso, vamos a hacer un function, que se llama por ejemplo persona, y ese va a recibir una serie de información. Vamos a poner aquí un data. Entonces aquí vamos a poner una serie de propiedades que tiene él. Entonces vamos a decirle que tiene, no sé, tenga un nombre. Por ejemplo, aquí vamos a decirle, por ejemplo, que sea data.nombre, por decir algo así. Vamos a decir que tenga, por ejemplo, también un apellido. Si recuerdan los objetos que vimos la vez pasada, es algo similar. Pues apellido. Vamos a decir que tenga, por ejemplo, no sé, los usuarios normalmente todos tenemos ya un email. Le decimos aquí también tengo un email. Y hasta ahí vamos a hacer las propiedades. Hasta vamos a hacer un método. ¿Listo? Ahora vamos a instanciar ese objeto. O vamos a llamarlo. Entonces, para eso, vamos a crear la siguiente forma. Creamos, por ejemplo, una variable persona que se llama, por ejemplo, José. Y le vamos a decir que vamos a crear una nueva persona. Le decimos que va a ser una nueva. Bueno, por convención, estas deben ser en mayúscula. ¿Listo? Por convención. No quiere decir que si no la ponen, no es que no vaya a funcionar, sino por, en este caso, convención. Entonces, en este caso, ya tenemos aquí, bueno, aquí, ¿por qué nos está saliendo error? Porque no estamos enviando ningún parámetro. Entonces, vamos a enviar un parámetro acá. Vamos a enviar, por ejemplo, un nombre. Bueno, les voy a mostrar algo aquí muy interesante. Esto no lo tiene ECMAScript 5 como tal. Creo que ustedes en algunos lenguajes, cuando ustedes envían un valor, las funciones tienen valores por defecto, ¿cierto? Entonces, digamos, ustedes dicen, si yo espero un entero y no me envía nada, pues por defecto le pongo un 0. En ECMAScript 5 no existe esto, en ECMAScript 6 sí lo podemos hacer. Entonces, para eso utilizamos este operador. ¿Qué es este operador? El OR, ¿cierto? Entonces, básicamente el operador lo que dice es, si el parámetro existe, pues lógicamente por verdadero me toma este valor. Si no, le ponemos este valor acá. Entonces él automáticamente nos va a tomar el valor como vacío. ¿Listo? Esto nos sirve pues para poder establecer valores que están vacíos y queremos validar que no nos vaya a salir algún tipo de error, sino poner valores por defecto. Lógicamente eso se ve feo, ¿no? Pero pues los lenguajes ya algunos ya lo validan. ¿Listo? En este caso de ECMAScript 6 ya lo soluciona. Vamos a acá. Entonces acá. Entonces aquí le estamos diciendo que persona 1, persona 2, y entonces listo. Entonces aquí vamos a enviar un valor, pues enviamos un valor. Entonces en este caso, si se dan cuenta, aquí me está recibiendo data.nombre. Cuando ponemos punto, ¿a qué hacemos referencia? A un objeto, ¿cierto? Entonces en este caso voy a enviar directamente un objeto. ¿Listo? Entonces ese objeto que va a tener un valor nombre. Pues, por ejemplo, pongámosle que se llama José. 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 Va a tener, por ejemplo, un apellido. ¿Señor? Este no es necesario. Cuando es un JSON como tal, sí se tiene que poner, pero en este caso no es como tal un JSON, es un objeto. ¿Listo? Lo que el compañero pregunta es si este va en comillas. Si lo pongo sin comillas o sin comillas, no hay ningún problema. ¿Listo? Recuerden que esto es un objeto. Por ejemplo, Pérez. En este caso, por ejemplo, pongámosle email. Entonces, correo, @correo.com. Entonces acá vamos a hacer en mi persona, perdónenme, que borré aquí algo. Entonces en este caso, vamos a decir acá, listo. Entonces, voy a dejar este público simplemente para que veamos algo. Entonces José. Entonces en este caso, miren José, ¿qué tipo es? Es de tipo persona, ¿cierto? Es un objeto de tipo persona. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creamos un objeto, les voy a mostrar acá, por ejemplo, voy a crear un objeto de prueba. Entonces acá el objeto de prueba, recuerden que aquí, por ejemplo, voy a crear que sea solo un nombre. ¿Sí? Entonces, él en este caso, si vemos prueba, él me dice que ese objeto es de tipo objeto, pero si se dan cuenta aquí no me dice objeto, me dice persona. Este es un objeto de tipo persona que hemos creado. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta que hemos hecho acá, aquí simplemente hemos creado el constructor o la base de ese objeto tipo persona. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber el nombre de José, ¿cómo lo haríamos? En este caso no sería persona, porque el objeto se llama José, exacto, punto, nombre. ¿Listo? Porque ese es el objeto que hemos seteado. ¿Listo? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que, por ejemplo, yo quiero crear otro usuario. ¿Cómo haríamos otro usuario? Por ejemplo, vamos a crear el usuario Juan. Entonces, en este caso, simplemente le enviaríamos la información, así, exacto, de tipo persona, Juan, digámosle Juan, y digámosle aquí López, y digámosle aquí correo 2. ¿Listo? Entonces voy a dejar aquí públicas las funciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos a Juan y tenemos a José. ¿Listo? Pero yo quiero un array de personas. ¿Cómo lo haríamos? Dícteme. No quiero buscar, no quiero ver Juan y José, sino quiero ver personas, usuarios. ¿Cómo crearíamos ese array? Dícteme cómo creo un array. Var, ¿cierto? Voy a dejarlo público en el momento. Por favor,
Esto que estoy haciendo simplemente es para cuestiones educativas. Todo lo tienen que poner con var o en su defecto LED cuando veamos el Matrix 6. ¿Listo? Porque recuerden, si usted no le pone en var, ¿qué pasa? Queda público, ¿cierto? En este caso, José no es público. ¿Listo? Recuerden que cuando algo está público, podemos hacer cositas, maravillas, y no es bueno hacerlo. ¿Listo? Entonces, la idea, vuelvo le digo aquí, es simplemente para mostrar. Pero bueno, var, síganme dictando para crear un array. Usuarios, pongámoslo usuarios, en plural, ¿sí? Igual a corchete, listo. Quiero crear los usuarios, que esto sea varios usuarios. ¿Cómo lo haría? ¿Sí? ¿O por qué no le ponemos de una vez José igual? Entonces, aquí en este caso, vamos a verlo aquí, usuarios, en este caso, es un array de personas. Si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero usuarios en la posición 0, entonces me dice que es de tipo persona, y en este caso es José. Si queremos acceder al apellido, ¿cómo sería? Punto apellido, ¿cierto? ¿Listo? Y ahí tendríamos el apellido. ¿Listo? Entonces, esas son propiedades, en este caso, de nuestro objeto. Ahora vamos a crearle una serie de métodos. Por ejemplo, queremos crear un método que ese método nos diga el nombre de la persona, sin estarlo encadenando, sin decir encadéneme data.nombre y data.apellido. Entonces vamos a decirle un objeto que se llame dice nombre, por ejemplo, un método, qué pena. Entonces, function. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es redundante. O sea, redundante que le pongo después un function. Y en el Matrix 6, hoy en día ustedes solo ponen esto, así nomás, y ya se los entiende. ¿Listo? Entonces, sin la palabra function. Entonces, en este caso, pues, si se dan cuenta, lo que busca es escribir mucho más rápido código. Pero a la larga, cuando lo compilamos con Babel, él lo convierte a algo. Entonces, en este caso, vamos a imprimir el nombre. Voy a hacer un console. Entonces, para el nombre, como nos vamos a referir a este mismo objeto, ponemos la palabra reservada this. Entonces, this.nombre, y le vamos a agregar de una vez el apellido. Vamos a dejar un espacio. This.apellido. ¿Listo? Entonces, en este caso, si vemos de nuevo aquí nuestro array de usuarios en la posición 0, él tiene en este caso, pues unas propiedades y también tiene un método que se llama dice nombre. ¿Listo? Entonces, para acceder a ese método, lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, esto. Le decimos que llamamos el método dice nombre y le mandamos como función. Y en ese caso nos retornaría el nombre. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Entonces, en este caso, con eso hemos creado un método. ¿Listo? Normalmente también hago otro ejemplo, no sé si lo tengo por acá, es por ejemplo un método que, dado la edad, nos calcule la edad de la persona. ¿Listo? Entonces también lo podríamos hacer más adelante. Dada la fecha de nacimiento, nos calcula en este caso la edad de la persona. ¿Listo? Entonces, esta es básicamente lo que es la parte de objetos. Tiene muchas más cuestiones adicionales, claro, pero esto es la base. ¿Listo? Por ejemplo, aquí podríamos crear bueno, por ejemplo, vamos a crear una aquí. Aquí. Vamos a ver otra cuestión que se llama una factoría. Por favor, investiguen qué son factorías en JavaScript. Factorías en JavaScript. Factorías en JavaScript. Que está muy relacionado a lo que es un closure. ¿Listo? Una factoría. Una factoría en JavaScript. O en su defecto, que es un closure. ¿Listo? Entonces vamos a crear una factoría o closure. Entonces voy a comentar esto. Entonces voy a comentarlo acá. Listo. Entonces básicamente la factoría o closure nos va a servir en este caso para mantener datos privados. Muchos de ustedes vienen del mundo Java y conocen los métodos set, los métodos get y cuestiones relacionadas. Aquí podemos hacer algo similar. Vamos a crear una variable que se llama factoría. Y vamos en este caso a crear una serie de elementos dentro de esa factoría. ¿Listo? Entonces vamos a crearle un setter y un getter a esos elementos. ¿Listo? Entonces, nativamente, ECMAScript 6 no nos provee esos setters and getters. Nosotros los tenemos que crear. En ECMAScript 6 sí existen los setters and getters. ¿Listo? Para los que vienen del mundo Java. Entonces, en este caso vamos a crear una factoría y aquí lo que vamos a guardar son datos privados. En este caso, que no pueden accederlos. Por ejemplo, vamos a poner una variable data y esa variable data vamos a crear un get. Vamos a crear, por ejemplo, un nombre y ese nombre, por ejemplo, se llame Jorge y aquí, por ejemplo, tenga un apellido. Pues aquí, Rubia. ¿Listo? Entonces, en este caso, retornamos. Aquí tenemos este valor, que este valor solo vive dentro de esta función factoría, ¿cierto? Eso está claro. Yo quiero retornar ese valor. Entonces, para retornar ese valor, en este caso vamos a hacer una variable, una función que se llame, vamos aquí una función que se llama get. Y esa función get, ¿qué nos va a hacer? Nos va a retornar, en este caso, el valor que nosotros necesitamos aquí, que es en este caso, return
return, en este caso, data. ¿Listo? Para retornar. Y aquí le vamos a decir que nos retorne get. Entonces, aquí vamos a invocar la factoría. Voy a dejarla pública para verla. Entonces, aquí tenemos factoría. Entonces, factoría es esto. Entonces, vamos a hacer una nueva factoría. Entonces, pongámosle f, new, factoría. Entonces, aquí ya tenemos una factoría. Entonces, vemos que factoría básicamente es este valor. Entonces, vamos a decirle que nos haga un f.get. Qué pena. Es punto get. Qué pena con ustedes. Otra vez, aquí, y aquí decimos, ay no, ¿qué factoría? Un tipo que pasa acá, aquí, no le ejecuto, bueno, sí, creo que la pública. Entonces, acá, no, sí que era var, qué pena con ustedes, es var. Este era return get, sí, que se me olvidó. Entonces aquí vemos aquí, estamos retornando esta función nos está devolviendo este valor, ¿listo? Qué pena con ustedes. Entonces, en este caso, con esta función estamos retornando el valor, porque aquí me falta algo, permítanme que hago esto, que hago esto aquí rápido, solo para ver si era así, no me acuerdo muy bien. En este caso era function, estamos diciendo el data, con este es this, listo, y acá hagámosle con este, acá, no, get no está definido, de this.get, creo que era con este. Vale, permítanme un momentico, no me acuerdo muy bien. Listo, y aquí con este le está haciendo este, y hagamos get.get. Ahí está, no me está volviendo así. No, se me olvidó, qué pena con ustedes. Bueno, pero la esencia de esto, voy a dejarlo como está ahorita funcionando, con esto. Lo que vamos a hacer es guardar datos. Pues en este caso, si nosotros queremos consumir data, pues data no existe, ¿cierto? Si queremos traer la información de data, en este caso podríamos crear con esta función y podemos traer los datos así, ¿listo? En este caso, para editarlos, podríamos enviar una función, permítanme un momentico, intentamos enviar la función, dámosle una función set, y en esa función set intentemos cambiar el nombre. Entonces, function, aquí por ejemplo pongámosle un nombre, y acá en este caso dámosle que sea data, punto nombre, ¿cierto? Y aquí recibiríamos nombre, ¿cierto? Entonces dámosle nombre, a ver si nos cambia y a ver si nos afecta este valor, ¿listo? Aunque el set no me lo está tomando, no me acuerdo si, en este momento creo que es por eso. Acá, no, sí que es así. Bueno, en este caso, veamos aquí, le decimos f. Pongámosle aquí que sea en este caso set, no será así, no, se me olvidó. Qué pena con ustedes, para la próxima clase les traigo muy bien eso porque se me olvidó cómo crear una factoría. Pero ustedes lo van a buscar, ¿no? Van a buscar que es un closure y que es una factoría. ¿Listo? Closure o factoría, ¿listo? Que es que la verdad se me olvidó en este momento. Closure, sí. Closure. Así, ¿listo? En este caso relacionados con JavaScript, porque creo que también existe un lenguaje de programación que se llama Closure. ¿Listo? Entonces, esto es lo básico de programación orientada a objetos. Vamos a hacer tal vez más adelante, creo que no, aquí no lo vamos a hacer, un ejemplo con local storage, eso lo hago normalmente en otra clase, para ver cómo se puede manejar en este caso la parte de closures. ¿Listo? Bueno, entonces eso era como una introducción que quería darle a la parte de programación orientada a objetos. Ahora vamos a hacer este jueguito. No sé si cuántos de ustedes conozcan este jueguito de pijas y picas. ¿Alguno de ustedes lo ha jugado? Exacto. En este caso, bueno, básicamente lo que se hace es que sea un número. Ese número básicamente no se puede repetir. Es decir, ustedes pueden dar un número como 1, 2 y 3, pero no pueden dar el número 1, 1, 1. En este caso, ¿cómo se juega? Se juegan con dos personas. Una persona, pues, vota un número aleatoriamente y la otra persona intenta adivinar el número en la menor cantidad posible de iteraciones. Aquí en este caso, ¿contra quién vamos a jugar? En este caso vamos a jugar directamente contra el equipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a capturar un número, que previamente ese número pues ya ha sido creado de forma aleatoria por la máquina, y lo que vamos a buscar es esto. Por ejemplo, bueno, las condiciones es, si se digitó un dígito, se le dice al jugador que se encuentra dentro del número a binar, pero no está en la posición correcta, se le dice que encontró una pica. ¿Listo? En este caso, si digitó el número y se encuentra dentro de la ubicación correcta, se dice que hay una pija. ¿Listo? En este caso, para indicarle cuáles son las posiciones. Básicamente aquí lo que se hizo fue, voy a cerrar este en un momento, aquí está, listo, es este acá, pijas y picas, ¿dónde está pijas y picas? Acá. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Inicialmente tenemos un archivo HTML, este es básico, este no tiene nada en especial. Aquí tenemos un ID, este ID que vamos a imprimir. En ese ID vamos a imprimir, en este caso,
la parte relacionada al historial. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí yo ya puse la respuesta para no ponerme a adivinar, 4, 3 y 9. Y por ejemplo, vamos a poner 1, 9 y 2. Entonces me dice, listo, tenemos en este caso una pica. ¿Por qué? Porque en este caso, el valor 1, 9 y 2, el 9 sí se encuentra y nos dice que hay una pica. Por ejemplo, vamos a ponerle 4, 3, 2, que nos dice en este caso tenemos dos fijas. ¿Por qué? Porque 4 y 3 estaban de forma correcta bien ubicada y el 2 en este caso no es correcto. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer ese proceso. Y aquí básicamente, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar las operaciones de strings que ya hemos visto en clases anteriores. ¿Listo? Toda esta parte de historial la vamos a imprimir en esta ID que se llama historial. En esa ID vamos a imprimir una tabla, básicamente, con todos los datos que el usuario va a ir capturando. Aquí que tenemos también, tenemos en este caso un formulario. En este caso, ¿para qué se utilizó el formulario? El formulario se está utilizando para variar el enter. ¿Listo? También hubiéramos podido capturar el teclado. ¿Cuál es la tecla ASCII para el enter? ¿Cuál? El 13. ¿Se acuerdan? Este es el código 13. Kcode igual a 13. En este caso, básicamente, estamos utilizando que el botón es de tipo submit, si se dan cuenta. Pero recuerden, ¿han creado formularios? Recuerden que cuando ustedes van a enviar una información, en este caso, relacionan el botón que va a hacer la validación de tipo submit para que hagan el envío. ¿Listo? Entonces, en este caso, simplemente tenemos aquí tipo number, él automáticamente nos pone esto, ¿cierto? Por CSS, no sé si han visto, también podemos eliminar esto. Si a ustedes no les gusta esto, por CSS lo pueden quitar. ¿Listo? En este caso, en navegadores basados en WebKit, es decir, Safari y Chrome lo pueden quitar. Aquí tenemos dos botones, el botón valida y el botón en este caso nuevo, que básicamente lo que nos hace es lanzar un nuevo juego. ¿Listo? Este es un HTML básico. Vuelvo y les recuerdo, aquí no estamos utilizando ninguna librería. Entonces aquí tenemos, no el Sudoku, vamos a ver más adelante, tenemos en este caso nuestro archivo. Entonces, en primera instancia, ¿qué tenemos? Entonces, la idea de todas estas actividades es para que ustedes como que vayan en este caso agilizando todos sus conocimientos de programación, no solo de JavaScript, sino de programación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos inicialmente una variable de qué tipo. Array, ¿cierto? ¿Esta variable de qué tipo es? String, exacto. ¿Y esta variable de tipo, qué tipo es? Entera, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí está esta función de pública, esta voy a para hacer un juego, una prueba. Entonces, en este caso, ¿se acuerdan lo que les comenté en la clase pasada de las funciones que se autoejecutan? En este caso, funciones que se autollaman. Esta es una función de ese tipo. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo la declaración de la función. Aquí le estamos diciendo qué es lo que va a contener. Y miren lo que tiene aquí. Al final tiene esta función. ¿Con esto qué nos evitamos? Nos evitamos que tengamos que invocar la función. Él automáticamente se declara, una vez termine de declarar, se invoca y se ejecuta. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nosotros apenas carguemos la página, él automáticamente se está ejecutando. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que nos llame un nuevo juego. ¿Listo? Y aquí lo único que estamos haciendo es limpiando la tabla. Si ustedes recuerdan, voy a ponerlo acá. Aquí está la tabla y está con esta información. Cuando le decimos nueva tabla, lo único que estamos haciendo es que en este ID, que se llama en este caso historial, estamos limpiando el historial. Recuerden que en este caso, para hacer el acceso a todos los elementos que estamos haciendo en HTML, estamos utilizando en este caso esta etiqueta o esta función que se llama nomdiv. También es válido utilizar jQuery o funciones que nos sirvan para acceder al DOM también. Pero en este caso, esto es un juego muy sencillo. ¿Para qué utilizar una librería tan pesada para hacer un juego muy sencillo? ¿Listo? Entonces, en este caso, recuerden que con nomdiv, por ejemplo, voy aquí a acceder a un elemento, por ejemplo, al elemento historial. Vean lo que nos muestra. Historial. Que nos muestra quién es historial. ¿Listo? Entonces, con eso estamos accediendo a los elementos. Igual, si quisiéramos acceder a este elemento, que en este caso el elemento se llama número, qué pena, simplemente con esta función lo hacemos. ¿Listo? Esta función básicamente lo que nos está obviando es escribir todo este larguero, el document.get, ¿cierto? Nos ayuda a escribir mucho más rápido la parte de HTML. ¿Listo? Entonces, bueno, esta función la dejé pública, ¿no? Para cuestiones, ahorita la dejé pública. Recuerden que todo tiene que estar dentro de, en este caso, de una función window.load. Ahora, ahorita cuando veamos el juego del Sudoku, ustedes van a darse cuenta que se creó, en este caso, una librería. Esa librería se puede invocar. En este caso, se podría importar, pues, para que la podamos utilizar y que las funciones que utilizamos en el Sudoku no fueran públicas. Si ustedes se dieron cuenta, todas las funciones que están en esa librería no eran públicas. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente esta función llega, se ejecuta, lo único que se hace es se limpia. Pero miren lo que se está haciendo acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos un vector que se llama divino. Bueno,
¿Para qué creen que es este máximo número? ¿Para qué creen que estamos utilizando esta variable? La extensión de lo que vamos a adivinar. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle otro valor, digámosle 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en este caso me dice, el número debe tener máximo 3 dígitos. ¿Por qué? Normalmente fijas y picas se juega con 4 números, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí tenemos los 4 números, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí él automáticamente nos está validando que nos saque 4 números. Pero, pues tenemos todo validado, podemos decirle que nos calcule en este caso, por ejemplo, uno de 10 números. Pues bueno, ahí sí se complica un poquito más la situación para adivinarlo. En este caso, algo muy importante, fijas y picas, solo admite valores de ¿cuánto? De 1 hasta 9. ¿Listo? Ese no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque él busca que los números no tengan que ser repetidos. ¿Listo? O sea, el usuario no puede digitar 1, 1. No, tienen que ser números, en este caso, únicos. Si ustedes se dan cuenta acá, miren esta matriz. Esta matriz, vamos a recargar nuevo, nos arroja valores, en este caso, aleatorios. ¿Listo? ¿Recuerdan con qué función podemos hacer el valor aleatorio? Con math.random, ¿cierto? Listo. Si se han practicado con math.random, vamos a sacar un aleatorio acá. Él por defecto nos bota en este caso un valor de qué tipo, un tipo flotante, ¿cierto? Recuerden que en este caso, ¿sí? Vamos a utilizar una función que se llama math.floor, que nos ayuda a ¿qué? ¿Qué tipos de redondeos ustedes conocen? Está round, floor, que les acabo de decir. ¿Qué otro han escuchado? Sale, ¿se han escuchado? O sea, recuerden que cuando ustedes redondean, el redondeo se hace al segundo valor, ¿listo? Entonces, si redondeáramos este tal vez hubiera quedado 0.26, tal vez porque hubiera tomado el 5. Pero si nosotros queremos que nos redondee solo el base, hubiéramos podido aplicar un float. Si queremos que nos redondee hacia arriba, le aplicamos un 6. ¿Listo? En nuestro caso vamos a aplicar un float. Entonces le decimos math.float y ahí le aplicamos en este caso el valor. Entonces en este caso, pues ahí nos está poniendo, en este caso, pues recuerden que para que no lo ponga, tenemos que ponerle aquí el valor hasta donde queremos que no lo ponga. ¿Listo? Bueno, era otro valor adicional acá. Este está acá, listo. Entonces aquí ponemos el, era un por, qué pena, era con por. ¿Listo? Y ahí pues sí nos arroja los valores. Recuerden que este valor 3 viene siendo no incluyente, ¿cierto? Eso quiere decir que valores de cuánto a cuánto nos va a botar. De 0 a 2, ¿cierto? El 3 no es incluyente. Si fuera el 3 incluyente, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos ponerle un esto o ponerle más 1. ¿Listo? Entonces ahí sí el 3 es incluyente. Y los números inician desde 1 hasta 3. En teoría es totalmente aleatorio. Ahí creo que salió. Listo, ahí salió. ¿Listo? Entonces, en este caso, estamos buscando eso. Entonces, en nuestro caso, los valores de a cuánto van a ir. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? De 0 a 9, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, por eso el random va hasta 10, ¿cierto? Porque nos va a tomar los valores de 0 hasta 9. ¿Listo? Esta parte que tiene acá, pues básicamente estamos creando, ¿qué? Una variable de qué tipo? String, ¿cierto? Y recuerden que cuando estamos poniendo un más, ¿qué estamos haciendo? Concatenando. Entonces, recuerden que en ECMAScript 5 nosotros no podemos hacer saltos de línea, ¿cierto? En este caso estamos escribiendo con ECMAScript 5 normalito, por eso para encadenar le ponemos el más. Recuerden que si nosotros quisiéramos hacer esto, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, tabla igual, pondríamos en este caso como con las, bueno, estos son como tildes, y acá pondríamos los valores. ¿Listo? Y si quisiéramos personalizar valores dentro, recuerden que simplemente lo haríamos con esto. ¿Listo? Para poderlo hacer. Aquí básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando unas variables, variable aleatorio, la variable existe, y acá estamos utilizando un ciclo de tipo do while 1. Recuerden do while 1 a qué hace referencia. Un ciclo infinito, ¿cierto? Entonces vamos a sacar un ciclo infinito. Pero vean aquí, aquí inicialmente estamos haciendo un for de 1 hasta el máximo de números. ¿Qué le estamos indicando ahí? Que nos itere el valor de 0 hasta el valor máximo de números que estamos haciendo. ¿Listo? Si yo le dejo 3, en este caso, ¿cuál es el valor máximo que va a iterar? Hasta 2, ¿cierto? Porque coge 0, 1 y 2. Por este valor. Si ustedes se dan cuenta, aquí está i menor. Si hubiéramos puesto i menor igual, ¿hasta qué valor hubiera llegado? Hasta 3, ¿cierto? Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, bueno, inicialmente, para el valor de i, saquen un aleatorio. ¿Qué pasa? Él se queda aquí hasta que saque el aleatorio de forma correcta. Es decir, no va a incrementar el próximo i++ hasta que haya terminado acá. ¿Cierto? ¿Eso es claro? Entonces aquí vean lo que estamos haciendo. Primero, creamos una variable existe. Si ustedes se dan cuenta, esta variable lo que estamos haciendo es volviéndola a cargar igual a false. Si yo le pusiera aquí un var, la estaría creando de nuevo. ¿Listo? Pero esa variable ya está creada aquí, si se dan cuenta. Está creada acá. No la tenemos que volver a
a crear. Simplemente tenemos que redeclarar el valor. Entonces, miren lo que estamos haciendo acá. Si existe es igual a false, le estamos poniendo el valor, estamos sacando el aleatorio. ¿Y aquí qué estamos haciendo? ¿Para qué creen que es esta validación? Sí, aquí le estamos validando si estamos haciendo la primera búsqueda. Si estamos haciendo la primera búsqueda, es innecesario preguntar si ese número existe, porque es la primera búsqueda. Entonces, si es diferente de 0, aquí recuerden que cuando está de esta forma que hace referencia, es un false, ¿cierto? Es lo mismo que si escribiéramos, para que todos lo recuerden, es lo mismo si escribíamos esto. Existe es igual a false. Es lo mismo, ¿listo? Simplemente que la forma simplificada. Entonces, si existe es igual a false, ¿qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, por defecto existe, acá es igual a false, es decir, que nunca entró. ¿Qué va a hacer acá? ¿Para qué sirve este break? No. Rompe el ciclo. ¿Qué ciclo vamos a romper ahí? El do while, ¿cierto? Entonces ahí está rompiendo ese ciclo. Porque recuerden, si no ponemos esto se nos va a quedar infinito y se nos va a bloquear el navegador. ¿Listo? Entonces, en este caso, le decimos, si el número no existe, rómpame el ciclo y hágame aquí adivina en la posición i igual a aleatorio. ¿Listo? Aunque aquí podemos hacer otra cuestión. Dícteme en cómo puedo reemplazar esta porción de código. Que no sea así. Aquí yo le estoy diciendo, adivinen la posición y estoy guardando el valor. Yo no quisiera hacerlo así. Ah, exacto. En este caso igual a aleatorio, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, en este caso lo que le estamos dando era la posición. ¿Listo? Entonces, recuerden para qué es push. Agregar, listo. Si yo quisiera eliminar, ¿cómo sería? Pop, muy bien. Si quisiera, en este caso, quitar uno en el medio. Por ejemplo, aquí tenemos este valor para recordar lo que vimos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este valor para que recordemos todo. Splice, muy bien. Por ejemplo, si queremos eliminar en este caso el valor hola, ya. Y queremos eliminar en este caso el valor en este caso de hola, ¿cómo era? ¿Cómo es tu compañero? Splice, muy bien. Listo. En la posición 0, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Y cuántos vamos a eliminar? 1, ¿cierto? Entonces en este caso se fue hola y si vemos A, ya no está hola. ¿Listo? Entonces recordemos el splice. Pero el que más siempre vamos a usar y que ustedes siempre van a ver es el push. ¿Listo? Ese push es como el más común que siempre vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces en este caso, vean, él va a hacer todo este procedimiento y ¿qué nos va a garantizar esto? Nos va a garantizar que los valores que va a arrojar aquí nunca se van a repetir, exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vuelva a la siguiente iteración y es diferente de 0, ¿cierto que no? Ahora ahí puede valer 1. Entonces, ahí sí vamos a entrar acá y vamos a buscar si el valor de aleatorio que nos arrojó acá ya existía en el valor de adivina. Si existe, le decimos existe igual a true, ¿cierto? Y este break, ¿qué nos está haciendo ahí? ¿Cuál rompe? Rompe el for, ¿cierto? Está rompiendo este for. Cuando sale acá, si se dan cuenta en este caso, ¿entraría acá si entró acá? No, ¿cierto? Porque existe es igual a verdadero. Como no existe es igual a verdadero, ¿qué hace? Vuelve y hace el ciclo, ¿cierto? Hasta que nos garantice que estos valores son únicos. ¿Listo? Esa es la forma para obtener en este caso los valores únicos con lo que vamos a hacer nuestro juego pijas y picas. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Esto pues es mucho, casi por ejemplo el de Sudoku también se utilizó mucho esto sobre todo para hallar la forma de cómo desorganizar el Sudoku. Ahorita lo vemos para que se den cuenta. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos acá? Bueno, recuerden el inner HTML, ¿qué hace? Exacto, imprime, en este caso HTML, dentro de esta etiqueta historial. Si se dan cuenta, aquí tenemos historial y está imprimiendo este HTML que hemos creado, lo está imprimiendo en esta parte. ¿Listo? ¿Y quién es tabla? Pues tabla básicamente es esta tabla que está en este caso. Simplemente en tabla que estamos poniendo. ¿Estamos poniendo qué? Los encabezados nada más, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos aquí un formulario. Entonces, miren, si ustedes han visto, nosotros hemos capturado eventos como click, eventos como chain. Aquí ahora vamos a capturar un evento que es el evento submit. Ese evento submit es el evento que se ejecuta cuando vamos a enviar un formulario. Pero para evitar que el formulario se vaya, normalmente cuando ustedes están registrándose en un formulario, ¿qué hacen? Cuando ustedes le imprimen enviar o enter, él se va, ¿cierto? Se va en este caso al backend a ejecutarlo. Para evitarlo, le devolvemos o le establecemos una opción que se llama event.prevent_default. ¿Qué hace esto? Él previene la opción por defecto que tiene la acción del formulario.
¿Listo? Y también le ponemos un return false, que creo que sin el event, solo con ese debería funcionar. ¿Sí? Entonces, solo con el event prevent default es el que lo hacemos. ¿Listo? Claro, está ahí. Este lo vamos a utilizar mucho, por ejemplo, cuando estemos haciendo eventos de touch. ¿Listo? Para el canvas. Porque cuando ustedes hacen un sin el event.prevent default, el canvas en este caso, la acción que hace es seleccionarse, como cuando ustedes seleccionan un texto. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vean lo que estamos haciendo acá. Primero que todo, ¿qué estamos validando? ¿Para qué sirve la función .length? El tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué estamos probando? Estamos probando si el valor que estamos digitando acá, en este caso, es igual al tamaño de los máximos números que vamos a validar. ¿Listo? En este caso puse 4 y le hicimos validar. Me dice, hey, en este caso no es posible. ¿Por qué? Porque la cantidad de valores que usted me está digitando acá es mayor o menor, porque si ponemos acá, en este caso nos va a decir que, bueno, tiene 3 dígitos. Bueno, en este caso ahorita lo validamos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, acá estamos validando que la extensión sea igual. Recuerden para qué ponemos triple igual. Estrictamente igual, ¿cierto? Que 3 es igual a 3. Claro que aquí estamos comparando tamaños. Luego estamos llamando una función que se llama repite número. ¿Para qué creen que es esa función? Que el nombre es muy diciente. Para validar si hacemos esto. Esto no debería ser una entrada válida. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo número 1. Entonces vamos a validar si ese número ya existe. Entonces en ese caso llamamos el repite número. ¿Para qué creen que pusimos ese valor ahí? Este signo de admiración. No, diferente no. Falso, ¿cierto? Entonces aquí le estamos diciendo de una vez, si se dan cuenta, mire, ¿dónde estamos llamando la función? La función la estamos llamando directamente dentro del if, ¿cierto? También, ¿qué hubiéramos podido hacer? Hubiéramos podido asignar la respuesta de esa función a una variable, pero es innecesario. En este caso, la función nos va a retornar un true o un false. Entonces, en este caso, ¿qué estamos validando? Si la función me está retornando un false, automáticamente vamos a validar fijas y picas. ¿Listo? Entonces, veamos la función repite número. Pero, dígame en el pseudocódigo, ¿cómo haríamos la función repite número? Sí, señor. Exacto, muy bien. Pero que no se compare a sí mismo, ¿cierto? Porque si no saldría un error. Tendría que comparar el primero con el segundo, el primero con el tercero, luego el segundo con el primero y el segundo con el tercero, pero no con a sí mismo, ¿cierto? Porque si no, siempre nos daría verdadero. Entonces vamos a ver repetir número. Y como su compañero lo dijo, básicamente recuerden que el string que viene siendo un vector. ¿Y recuerdan charat? ¿Para qué nos servía charat? No, el ASCII no. La posición, ¿cierto? El char codat para el ASCII, ¿listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Como su compañero muy bien lo dijo, primero, ¿qué estamos haciendo? Estamos recorriendo todo el string, ¿cierto? En este caso, con número.length. ¿Dónde estamos capturando número.length? Acá, ¿listo? Entonces, recorremos el valor y luego lo recorremos otra vez. ¿Cómo así? Lo recorremos 2 veces. ¿Por qué? Como su compañero lo dijo, ¿qué tenemos que hacer? Comparar el primero con el resto, el segundo con el resto, evitándose a sí mismo, y el último con el resto, evitándose a sí mismo. Porque si no, siempre nos va a dar verdadero, porque siempre va a estar 8 y siempre va a estar 1. ¿Listo? Entonces, miren lo que estamos haciendo. Esta es la validación que su compañero decía. Cuando C es diferente de 1, es decir, cuando la posición que estamos comparando es diferente de I, qué pena, si es diferente, quiere decir que sí me compara. ¿Listo? Porque estamos comparando si hay otro valor en esa misma posición al valor que estamos comparando acá. Entonces, miren, aquí se está comparando. Recuerden en este caso que los valores que estamos capturando acá son strings, ¿cierto? Y para convertirlos en número, pues le aplicamos nuestra función number. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, mire, este está iterando en I y este está iterando en C, ¿cierto? Porque uno está comparando, digamos que esta es la semilla, y luego vuelve a compararse contra sí mismo, evitándose, en este caso, evitándose. ¿Listo? Ahora vean esto. Si se dan cuenta, aquí declaramos una variable de qué tipo. ¿De qué tipo es esta variable? Booleana, ¿cierto? Y por defecto está en false, ¿cierto? Es decir que por defecto, si nunca entra ahí, pues nos va a retornar un false, ¿cierto? Algo que he visto, y bueno, si ustedes lo hacen no hay problema, es que la respuesta la retornan acá. Return, así de esta forma, ¿listo? Eso es válido también, aunque si se dan cuenta está rompiendo el ciclo natural de la función. ¿Por qué? Cuando le dice return false, pues automáticamente él retorna donde fue invocado y todo lo que hay para abajo se pierde, ¿listo? Vuelvo le digo, se puede hacer, es válido, pero por convención yo les recomiendo que no hagan eso. Por convención el return siempre debería estar al final, ¿listo? Por convención. Vuelvo le digo, no quiere decir que siempre sea así. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Vean lo que estamos haciendo acá. Si entró acá, estamos indicando, venga, ese número sí se está repitiendo.
lo estamos estableciendo igual a verdadero. Y break, ¿qué nos está rompiendo ahí? ¿Qué for? ¿Este o este? ¿Este? Este, ¿cierto? Nos está rompiendo este for. Pero miren, aquí otra vez estamos rompiendo. ¿Qué for estamos rompiendo? El de arriba, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta eso. Esto pues lógicamente es anidado. Este nos rompe este. Si no ponemos este acá, ¿qué va a pasar? Él va a seguir preguntando, ¿cierto? En este caso son 3, pero imagínense en una iteración de 1000. Pues para qué compruebo los restos si en el 50 lo encontré. Entonces siempre ustedes busquen ser óptimos en esa parte. Si yo quito esto no pasa nada, ¿listo? Pero simplemente me va a hacer una iteración cuando sabemos que ya está repitiendo, ¿listo? Entonces en este caso vamos a romperlo y si se dan cuenta que nos está devolviendo, repite. Entonces si encuentra que repite es igual a verdadero, en este caso entraría acá, no, ¿cierto? ¿Por qué no? Exacto, aquí estamos diciendo si repite nos está retornando un falso. Si repite nos retorna un falso, ¿qué le estamos diciendo en este caso a esa función? Ningún número está en este caso igual. Entonces estamos cumpliendo la primera condición del ingreso de datos, que todos los números tienen que ser únicos. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Entonces ahora sí vámonos a fijas y picas. Entonces fijas y picas es una función, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a hacer? Primero que todo la función fijas y picas, permítanme un momentito. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, estamos llamando a la función fijas y picas. Aquí en primera instancia, ¿qué cree que estamos haciendo? Exacto, el valor que está acá, que ya estamos seguros que no está vacío, que cumple con la extensión y además que en ningún momento se está repitiendo, ¿cierto? Entonces con eso ya lo estamos cumpliendo. ¿De qué tipo de variable es esa? Un objeto, ¿cierto? Y ahí que nos va a guardar. Nos va a guardar el número de fijas y el número de picas que vamos a encontrar, ¿cierto? Recordemos las condiciones. ¿Cuándo es pica? Pica en este caso es cuando el número es correcto, pero no está en la posición que debería ser, ¿cierto? Y cuando es fija, que el número es correcto y pues está en la posición que es, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo hallamos la fija y la pica. Pero díganme en el pseudocódigo, ¿cómo hallaría la fija? La fija que es la más fácil. Las posiciones, exacto. Entonces, si ustedes dicen el número es 1, 2 y 4 y en la posición 0 está el 1, eso es una fija y además es el mismo número. Si el 2, pues es también otra fija. Pero si el número, por ejemplo, es 1, 2 y 4 y el primer número es un 4, en ese caso ese sería una pica. Está el número que es válido, pero no está en la posición correcta. ¿Listo? Entonces vamos a verlo aquí cómo lo hacemos. Entonces en primera instancia, igual, recorremos todo el número. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente en esta variable se está guardando el número que vamos a consultar. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí estamos tomando número por número. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Vamos a poner aquí, por ejemplo, 3, 4 y 2. Entonces, en número de consulta, en este caso, ¿qué valor se guardaría inicialmente? El 3, ¿cierto? Porque estamos en la posición 0. Char add en la posición 0. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Venga, número de consulta en esa posición es igual, adivinen la posición 0. Recuerden el vector que tenemos acá. Entonces simplemente estamos averiguando, este 3 es igual, está en la misma posición que este. No, en este caso no, ¿cierto? Entonces no tiene nada. Entonces, por tanto, no le hacemos contadora fija. Fijas en este caso es 0. Ahora vamos a hallar en este caso la pica. Entonces la pica sí tenemos que volver a recorrer todo y ver si este número se encuentra dentro de esta matriz. Si se encuentra dentro de esa matriz, ¿qué quiere decir? Que hay una pica, ¿cierto? Entonces vean qué es lo que hacemos. Igual, volvemos a coger el valor, todo el valor que tenemos aquí de nuestro valor que hemos digitado, no este, y consultamos. ¿Este número es igual al valor que está acá? Sí, me incrementa pica. Si no, pues no hace nada, ¿cierto? Entonces veámoslo acá. En este caso, ¿cuántas fijas tengo ahí con ese número? 0, ¿cierto? ¿Cuántas picas? 1, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, picas hay 1.
¿Listo? Entonces, aquí en este caso lo único que hacemos es comparar los valores. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos al final? Si ustedes se dan cuenta aquí, estamos imprimiendo los valores. En este caso, el número que digitó el usuario, el contador de fijas que tiene, el contador de picas que tiene y ¿qué estamos haciendo acá? ¿Para qué creen que estamos haciendo este operador ternario? ¿Listo? ¿Cómo sabemos que el juego terminó? Que esta es la respuesta. Exacto, cuando, pues lógicamente, si en este caso, exacto, al número, cantidad de número de valores, entonces, por ejemplo, 1, 8 y 4, quiere decir que ¿cuántas fijas habría ahí? 3, ¿cierto? ¿Y cuánto es el valor máximo de nuestro juego? 3. Entonces ahí automáticamente nos diría que es correcto, porque ya encontró las fijas. ¿Listo? Aquí si se dan cuenta, miren la utilidad que tiene nuestro operador ternario. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, no tuvimos que hacer un if para imprimir esto, sino simplemente directamente en la parte donde vamos a imprimir, aplicamos el operador ternario. ¿Listo? Entonces es mucho más eficiente para poderlo hacer de esa manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Vean otra cuestión acá. Si ustedes se dan cuenta cuando nosotros digitamos el valor, acá, en este caso, él automáticamente el número desaparece y además, ¿qué hace? Si se dan cuenta, nos deja un focus ahí, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que hacemos, vamos a quitar lo que creo que sigue funcionando. 1, 2, 3. Ah, no, sigue funcionando lo que tengo. Entonces, simplemente lo que estamos poniendo es el focus. ¿Para qué creen que hacemos esa línea? Esta línea que estoy... Exacto, para reiniciar entre comillas nuestro cuadro de texto, para que el cuadro de texto en este caso quede vacío y esté listo para el próximo juego. ¿Listo? Pero aquí este juego tiene un problema. Vamos a ver, este es 7, 9, 2. Listo, yo ya terminé ahí, pero si se dan cuenta puedo seguir jugando. ¿Cierto? ¿Qué podríamos hacer? Para que el usuario ya no tenga que jugar más, sino le diga ya terminó. Podríamos hacer un reload, pero el problema es que apenas el usuario diga correcto, se le reinicia y no se da cuenta. ¿Cómo creen que podemos? ¿Sí? O ¿por qué no evitamos que siga digitando números? Porque ya lo detectó. Entonces, creemos una variable. Creemos una variable, por ejemplo, que se llame game over, por ejemplo. Game over. Voy a ponerla, voy a dejarla así, solo para que game over así sea. Bueno, game over. Entonces, game over por defecto va a ser false, porque en este caso no ha terminado. Pero cada vez que hagamos un nuevo juego, game over en este caso va a ser igual a false. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que game over, ¿cuándo game over habría terminado? ¿Listo? Entonces podemos hacer esto. Game over es igual a esto y a esto. Entonces en este caso vamos a hacerlo acá. Lo hacemos acá. Listo. Dígame, ¿esto estaría bien? ¿Podría dejar esto acá y esto acá? ¿Cierto que funcionaría? Pero está mal visto, ¿no? Porque estamos repitiendo código. En este caso yo me llevaría esta variable game over y la reemplazaría por esto, ¿cierto? Entonces, game over, ¿cómo? Game over guardaría, o sea, quedaría como cuando estas dos son verdaderas. Cuando el fijas es igual al número de máximos. Que verdadero, ¿cierto? Entonces, en este caso no es necesario poner operador ternario. O sea, en este caso no es necesario poner que si es esto, ponga un true o ponga un false. No es necesario. ¿Listo? Simplemente lo guarda, ¿vale? Porque nos está diciendo si es verdadero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar que el usuario digite valores. Diga, no, usted ya logró hacerlo. Y vamos a decirle más bien, ¿quiere volver a jugar? ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo con operaciones nativas de JavaScript. Algunas personas que ya han visto conmigo saben que existe algo que se llama un swap, que es un swap alert que nos sirve para mostrar elementos mucho más bonitos. Entonces, en este caso, vamos a hacerle acá. Entonces, cuando el usuario pique acá, vamos a decir esto. Dícteme. ¿Cuándo el usuario puede jugar? Cuando game over, ¿qué es? Falso. Listo. Dícteme. Exacto, la admiración para negar. Si es falso, hacemos esto, ¿cierto? Entonces, y nos traemos todo esto. El event.prevent de default tiene que estar por fuera. ¿Listo? ¿Qué haría después? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? Un else, muy bien. Y le mostraremos un mensaje, ¿no? Entonces, listo. Entonces, vamos a hacer que ese mensaje no solo sea informativo, sino que desde ahí el usuario pueda hacer una acción. Es decir, si le vamos a preguntar, ¿quiere jugar de nuevo? Para que vuelva a jugar. Vamos a crear una variable aquí texto y diga, por ejemplo, ya terminaste. Aquí deseas jugar de nuevo. Jugar de nuevo. Listo. Entonces, en este caso, en Java sí existe algo que se llama un confirm. Entonces, el confirm es un elemento que nos bota un yes o un no. Listo, un sí o un no. Entonces, en este caso, le vamos a decir acá, de una vez, if, le vamos a botar que nos diga el confirm y le vamos a decir, le vamos a pasar texto. Entonces, si es verdadero, en este caso, ¿qué vamos a hacer?
Si es verdadero, simplemente le vamos a decir que nos llame otro juego. En este caso, con esta función que tenemos acá. Nuevo juego. ¿Listo? Y le decimos que ya está nuevo juego. ¿Listo? Entonces, probémoslo. Entonces, la respuesta es 1.9, pero vamos a hacerlo 1.9.2. Nos dice que es esa. 1.9.3. Listo, es esa. Listo, 2.3 trata. Entonces dice, se reinició. Permítame un momentico acá. ¿Qué pasó acá? Entonces, para verlo, pongamos aquí un debugger. Que recuerden que los debuggers nos sirven para creo que está mal escrito aquí, config. Es así, será config. Qué pena con ustedes. ¿No? ¿Cómo? Bueno. ¿No conocen el debugger? Sí, lo vi. Bueno, el debugger es un breakpoint, o sea, es para poner o sea, cortar el flujo del código, ¿sí? Y que nos lo muestra acá. Entonces ese es 1, 2, 3, aquí 1, 9, 0, listo. Y digamos entonces listo. Entonces el debugger nos bloquea en este caso la aplicación y nos muestra dónde estamos. ¿Listo? Entonces en este caso le decimos acá, entonces aquí nos va a mostrar en este caso el config. Si le digo cancelar, ya no hace nada. ¿Listo? Ya nos muestra toda la ejecución. ¿Listo? Esto sirve mucho pues para debuguear código. Esta palabra está muy poquito fea, pero así se le usa. Entonces ahora sí hagámoslo de nuevo. Entonces 1, 2, 3. Y ahora sí pongámosle el 6, 2 y 8. Entonces ya, correcto. Entonces nos dice, hey, ya terminaste, ¿desea jugar de nuevo? Aceptar, y ahí nos vuelve a cargar. Pero sigue teniendo un problema. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues podríamos hacer en este caso, llevarnos esto, ¿cierto? Llevémonos este y por si acaso apliquemos el focus, sí señor. Entonces en este caso, hagámoslo en este caso acá. Pero en este caso nuevo juego, no, en este caso pongámoslo aquí arriba. Acá, ¿cierto? Para no estar repitiendo código. Entonces en este caso simplemente lo ponemos acá y así, ahí va a funcionar. Entonces ahí vemos ahí. Entonces automáticamente nos pone el valor 1, 2, 9, listo, listo, ya terminaste, aceptar, listo, y ahí vuelve a ser otro juego. ¿Listo? Entonces ahí si se dan cuenta hemos validado el juego pues para que el usuario pues no, a pesar de que ya terminó, vuelva a jugar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en relación al juego? Para hacer, ¿quieres cerrar esa idea? Sí, o sea, no sé si para una ventana así funciona, pero hagamos esta prueba. Acá pongámosle, sí, hagamos esa prueba acá. Vamos aquí, entonces hagámosle aquí, si no, aquí, hagámosle aquí, hagámosle un window.close. Entonces veamos a ver. Entonces, 450, pero permítame porque se me cierra este navegador y eso. Entonces, no porque es para verlo acá. Listo, 450, 1, 2, 3, está. Entonces, cancelar. No. No. El Windows.close solo puede ser en este caso ¿para qué? Para pop-ups, para ventanas emergentes. ¿Listo? No podemos cerrar en este caso una pestaña. ¿Listo? Pero sí se captura. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, si se dan cuenta, con esto ya hemos hecho un poquito más. Lo que me interesa mucho es que ustedes vean cómo accedemos a elementos de HTML. ¿Listo? Entonces, volvemos a recapitular. Para ustedes acceder a elementos en HTML, lo hacen en este caso con la función que les estoy proveyendo. Ustedes pueden crear la propia que se llama nondiv. ¿Listo? Simplemente la invocan y con esa la obtienen. Por ejemplo, yo quiero obtener el valor que está aquí digitado. ¿Cómo lo haríamos? Voy a dejar esta función pública para que ustedes lo vean. ¿Por qué me interesa que vean esto? Porque el del sudoku ustedes lo van a tener que hacer, pero tranquilos, yo les estoy dando la base de cómo capturarlo. Entonces en este caso voy a capturar aquí el valor, este valor, y simplemente tendríamos que hacer nomdiv en la posición, en este caso se llama número, y acá me dice listo, el elemento es este. Para acceder al valor de lo que contiene, accedemos a través de la propiedad value, y ahí accedemos al valor. ¿Listo? Con eso estamos accediendo a valores directamente desde HTML. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Pero también podemos hacerlo inverso. ¿Cómo así inverso? Queremos imprimir valores. En este caso, por ejemplo, voy a poner aquí un historial y queremos sobreescribir un valor. Entonces, en este caso, voy a poner inner.html y le decimos hola. Y ahí, en este caso, nos reemplaza. ¿Listo? Nunca utilizar esto. No sé si lo han visto, el document.write. ¿Se acuerdan qué hace el document.write? Sobreescribe toda la página. ¿Listo? Y esto no es un ataque, o sea, podemos coger cualquier página, le decimos document.write y reemplazamos todo el HTML. ¿Listo? Entonces, nunca para ejemplos vayan a utilizar el document.write. ¿Listo? Creo que los he visto y borran todo. Listo, entonces, esa es la parte de fijas y picas.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta relacionada a lo que vimos? ¿No? ¿Claro está ahí? Bueno, entonces sigamos en nuestro tema. Ahora vamos a ver algo del sudoku, ¿listo? ¿Qué vamos a ver del sudoku? Básicamente quiero mostrarles la parte de cómo se hizo la parte de la creación de las semillas. Y quiero mostrarles las diferentes iteraciones que hice. Las primeras iteraciones literalmente bloqueé el navegador. ¿Por qué? Porque en este caso, y no las voy a mostrar porque si no lo bloqueo de nuevo, es más, por eso le puse, le hice index no, porque me estaba ejecutando ese y me lo estaba bloqueando. Entonces, en este caso, aquí tenemos nuestro, sí, porque si no me estaba ejecutando el index y me estaba bloqueando el navegador. Entonces, en este caso, para el juego del Sudoku hay 3 iteraciones. Normalmente cuando ustedes escriban código, a pesar de que ustedes crean que ese código no sirve, no borren su código, guárdenlo, porque en algún momento lo pueden necesitar, ¿listo? Nunca un código que ustedes escriban lo borren, ¿listo? Guárdenlo, a pesar de que digan, no me funcionó, guárdenlo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la primera aproximación que se hizo del Sudoku, pero la aproximación que se hizo fue una aproximación un poquito ingenua, la verdad, porque lo que se estaba haciendo era solucionar el Sudoku a la vez que se estaban creando las semillas. Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba validando primero que los valores que se estaban arrojando aleatoriamente, primero que todo, no existiera el mismo valor en la misma, exacto, en el cuadrante, en la fila y en la columna. Hasta el segundo cuadrante lo cumplía, pero faltando un número se bloqueaba, porque él decía, no, yo le cumplo hasta acá, pero este número no se lo puedo sacar porque o ya se repite a sí mismo o ya existe en la fila o una columna. ¿Listo? Entonces, esta primera aproximación, que tiene mucho código, no sirvió para nada. ¿Listo? Entonces, no las entrego, pero vuelvo y les digo, no la borro porque es una aproximación. Código que ustedes escriban no lo borren, es su código, ¿listo? O sea, es código, o sea, ustedes se mataron entre comillas 1 hora, 2 horas haciéndolo, es su código. Entonces no, nunca lo borren, ¿listo? No, una semana, nunca borren código, ténganlo para ustedes. La segunda aproximación fue esta, pero esta segunda aproximación, ¿cuál es el problema? Que aquí está todo el código. Entonces, ¿qué pasaba? La idea con esto es que ustedes separen, separen obligaciones, por decirlo así. Entonces, en este caso, la idea es que ustedes me creen un sudoku, no que me creen las semillas del sudoku. Entonces, para que ustedes no se preocupen de tener todo ese código que les pueda hacer, en este caso ruido, la parte de la creación de las semillas se separó. Entonces, esta segunda aproximación tiene todo el código para crear la semilla. Pero adicional a eso, también tiene el código para crear el sudoku, para crear en este caso la interfaz del sudoku. Si se dan cuenta, hay 2 cosas ahí que no deberían estar: la creación de las semillas y la validación del sudoku. Eso no debería estar, ¿listo? Entonces, en este caso, yo les estoy entregando la función que crea las semillas, ¿listo? ¿Cómo se hizo eso? Eso es la tercera iteración. Vuelvo les digo, no hay que borrar código de lo que habían hecho, sino creen una copia de lo que hicieron y vuélvanlo a hacer. Entonces, la tercera iteración, ¿qué tiene ahora? La tercera iteración tiene un archivo que se llama sudoku.js, en este caso está minificada. Si revisaron el repositorio, se dieron cuenta, en el repositorio les entregué 2 librerías. Una que es la de desarrollo, que es la que no está minificada, y otra la que es de producción. ¿Por qué creen que la minificada se utiliza en producción? Es menos pesada, ¿cierto? Ustedes cuando están ejecutando en local todo les carga rápido, porque es local. Pero si ustedes dejan una librería que les pese 1 mega, que si ven un archivo JavaScript de 1 mega es porque lo unieron, porque uno puede unir varios archivos JavaScript en uno solo, pero si es un archivo de 1 mega que solo hace una cosa, es que es algo grandísimo. Existen librerías que pesan así, no sé, unas personas que han visto conmigo, existe una librería que se llama 3JS, que pesa un resto, porque esa maneja todo lo que es la parte en 3D. ¿Listo? Entonces, en este caso, vean lo que se hizo acá. Esta es una librería que se llama Sudoku.js. Esta librería, ¿qué les hace a ustedes? Esta librería está creando todo lo que es la parte de las semillas. ¿Listo? ¿Cómo se crearon las semillas? Las semillas se crearon utilizando como esta regla. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues, yo empecé a hacer el programa sin buscar, porque, bueno, ingenuamente pensé que era fácil. Entonces, en este caso, busqué, sí, la verdad pensé que era fácil, pero no, resultó que era un poquito complicado. Entonces, en este caso, encontré este blog que a través del GitHub, no sé si se dieron cuenta, en el GitHub publiqué esas entradas. Entonces, en este blog, una persona, lean la historia, no sé si la leyeron, decía una persona que se la había pasado jugando sudokus, pero él quería saber cómo se hacía eso. Entonces, él comenzó a hacer la lógica, creo que al final hizo un PHP. Entonces, en este caso, él plantea esto, él encontró que lo que podemos hacer primero que todo es crear un sudoku de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, vean, ese es un sudoku perfecto, ¿cierto? Ven que no se repite ni en la misma grilla,
y además no se repite ni en filas ni en columnas. Pero si ven la regla general de cómo es, vean, empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Vean el de abajo empieza en 4, ¿listo? Pero si ustedes ven la regla, vean, 1, 2, 3, 4, después 5, 6, 7 y 8. El siguiente empieza en 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelve a reiniciar, si se dan cuenta. Y con eso, ¿qué estamos cumpliendo? Estamos cumpliendo que el sudoku va a ser perfecto. Pero eso sería un sudoku muy aburrido, ¿no? Porque siempre sería igual. Entonces, en el mismo artículo, la persona planteaba otra forma de poder hacer que el sudoku fuera aleatorio. ¿Listo? Y de esa forma no lo hice porque se nos complicaba más la vida. Que era cambiar filas por columnas. Es decir, cambiar toda esta fila por esta fila y viceversa, esta columna por esta columna. O cambiar todo este bloque con este bloque. ¿Listo? Entonces se nos complicaría la vida. Más abajo, algo muy importante cuando ustedes lean blog de estos, lean los comentarios. Que en los comentarios muchas veces dan respuestas. Entonces, una persona dijo, venga, es mucho más fácil. Sí, no, muchas veces dicen hasta dan un resultado mejor. Entonces, lean los comentarios. Hay comentarios buenos, hay comentarios malos, pero muchas veces están los comentarios, da la respuesta. Entonces, una persona dijo, venga, es más fácil hacer lo siguiente, que en vez de cambiar todas las filas y las columnas, cambiemos números. Entonces, él decía, por ejemplo, vamos a hacer que la pareja que vamos a cambiar en un aleatorio sea 1 y 3. Entonces, donde encuentre el 1, reemplácemelo por 3. Y donde esté el 3, reemplácemelo por 1. Y así, en todos, ¿no? Por ejemplo, este 1 pasaría acá y este 3 pasaría acá. Este 1 pasaría acá y este 3 pasaría acá. ¿Listo? Entonces, lo que haríamos es que en toda la matriz que tenemos acá, tomamos valores aleatorios y comenzamos a hacer cambios. ¿Listo? Entonces, esa fue la aproximación que se hizo con la librería. Y es mucho más fácil porque, como les decía, manejar todo esto y mover esto y esto se nos hubiera complicado más la vida. ¿Listo? Pero, ¿cuál sería el siguiente paso, creen ustedes? Ya tenemos el sudoku desordenado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Más o menos. Quitarlo, ¿cierto? Pero si ustedes se dieron cuenta, la librería recibe dos parámetros. ¿Cuáles eran esos parámetros? Recuerden. El nivel y la dimensión, ¿cierto? Entonces, en este caso, el nivel hay 3 niveles, que es fácil, medio y complejo. Entonces, un nivel fácil, ¿cómo sería? ¿Cómo creen ustedes que es un nivel fácil? No, puede ser de 2 por 2 o 3 por 3, pero que tenga más elementos, ¿cierto? Y un nivel complejo, ¿qué sería? Que tuviera muy poquito, ¿cierto? Pero si ustedes han leído el sudoku, hay una regla. El sudoku mínimo tiene que tener 17 elementos. Si ustedes tienen menos de 17 elementos, el sudoku ahí sí no tiene una sola respuesta, puede tener varias respuestas. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue básicamente una aproximación de porcentajes. No sé si hurgaron un poquito la librería. ¿No la vieron? Bueno. Sudoku.js. Las dos son la misma. Sí, señor. No, esa solo tiene única respuesta. ¿No? ¿Sí le encontró una respuesta? ¿Cómo así? ¿Sí? Bueno, ahorita lo vemos porque no, yo hice. Sí. Sí. Si quiere ahorita lo vemos, porque la verdad no, como lo vi, solo generaba uno. Pero ahorita lo vemos. Listo. Sí. ¿Está bien generado? Ah, bueno, mejor. La verdad no, yo pensé que solo tenía uno, pero chévere que, pero ¿de cuánto por cuánto? ¿De 3 por 3 o de cualquiera? Listo. Sí, como yo les dije, podía ser o no, pero en el sudoku sí me preocupa, esto sí, tenemos que verlo ahorita, porque en teoría debería arrojar una respuesta, porque si no se les complica la vida a ustedes, porque la forma como lo van a validar, lo podrían validar en este caso con respecto a la respuesta que les doy, pero en este caso ahorita lo vemos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que les iba a mostrar? Era esto, los niveles de dificultad, ¿listo? Entonces, ¿cómo se hicieron los niveles de dificultad? En este caso se establecieron unos porcentajes. Entonces, cuando el nivel es fácil, ¿qué se está haciendo? ¿Qué creen que ese 70% aquí indica? La cantidad de semillas que vamos a mostrar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a mostrar es el 70% de semillas. Pero ¿qué pasa? No podemos decir que el 70% sea siempre 5. ¿Por qué? Porque las dimensiones son variables. Si ustedes se dieron cuenta, el sudoku que les estoy entregando puede generar valores mínimo de 2 hasta 5, ¿cierto? Veámoslo acá de una vez. ¿Es esta en versión 3? No, versión 3. Acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso les estoy entregando un sudoku de 3 por 3. Pero, por ejemplo, si ponemos un sudoku de 2 por 2, él me tiene que botar los porcentajes, en este caso, en relación a la dimensión que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, un sudoku pues un poquito más complejo sería este sudoku de 5 por 5.
Sí, entonces ahí nos estaría arrojando todos los valores. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a poner un poquito más difícil y ahí en ese caso, si se dan cuenta, pues son muchos menos valores. ¿Listo? Entonces ahí sí solucionarlo se demora un poquito más. Hablamos del 3x3, que es como el... ¿Señor? ¿Cómo? Con estilos, usted le quita los bordes. Sí, si quiere ahorita le muestro con los estilos. Pero muy buena pregunta, sí. Qué pena con ustedes. Aquí nuestro compañero, porque la idea de este sudoku también es, si ustedes quieren hacerlo por offline, simplemente le dicen control P y lo imprimen. Y ahí automáticamente pues ya lo imprimiría. Entonces en este caso, si nos está imprimiendo, bueno, está un poquito lento. Entonces nos imprimiría en este caso y no nos mostraría dónde hay textos, ¿cierto? Y nos quedaría como un sudoku para imprimir. ¿Listo? Entonces no. Desafortunadamente eso sería otra lógica, que sería resolver sudokus solo partiendo de semillas. Aquí lo que le estoy entregando es un sudoku que creó las semillas y ya sabe la respuesta. ¿Listo? Es más fácil, entre comillas. Exacto, porque ahí tendríamos que aplicar algún algoritmo, tal vez no se han escuchado el Minimax, ¿se acuerdan del Minimax? Y es que el Minimax es literalmente solucionar todo el sudoku, muchas veces, hasta que cumpla eso. Y eso se les va a demorar mucho, ¿listo? Porque se demora mucho. En este caso, lo que se está haciendo acá, básicamente es lo que les digo. Yo les entrego las semillas, pero a la vez que les estoy entregando las semillas, yo sé la respuesta. Entonces es eso. Sí, la respuesta. O sea, simplemente, si se dan cuenta, venga, les muestro acá de una vez. Dos respuestas, sí. Entonces, de una vez veámoslo acá, que no me acuerdo si este no está validado. Permítame un momentico, veámoslo aquí. Index acá y le hicimos script completo. Acá, yo en ese script completo. Listo. Entonces, veámoslo acá. Entonces, en teoría, bueno, este es supuestamente el sudoku que se arrojó. Entonces, por ejemplo, la idea es que ustedes cuando pongan esto, él les indique qué es lo que se está repitiendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que estoy repitiendo el 2. Por ejemplo, le digo aquí que me está repitiendo el 4. ¿Listo? En el cuadrante que lo estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de lo que ustedes van a hacer? Ahorita les voy a mostrar. Ustedes lo pueden validar de esta forma, a medida que están digitando. Yo les estoy entregando la función donde ustedes escuchan eso. O la otra que pueden hacer muy fácil es poner un botón acá y comparar el resultado que les devuelvo el sudoku con los valores que están aquí guardados. Esa es la otra. ¿Listo? Aunque pues veamos aquí qué pena. ¿Cómo sería la comprobación para saber si está más o menos? No, pongámosle una chiquitica. Pongamos uno de 2x2. Y pongámosle una dificultad fácil. No, media no, fácil. A ver si nos da casi la respuesta. No, yo la verdad no me puse a resolver. No, yo lo sabía, yo no me puse a resolver. Aquí 3 y aquí 4. Pongámoslo acá. Aquí en este caso sería 4. Aquí sería 1. Listo. Aquí sería 2. ¿Sí? No, está el 2. Aquí el 1 no, el 1 está acá. Acá el 1. No, el 1 ya está. Aquí el 3. No, el 4. El 3. Listo. El 4. El 4. Aquí sería el 1 y el 2. Listo. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a capturar pantalla. Sí, vamos a hacer resolver sudoku. Hagámosle. ¿Cuál? Qué pena. Este. Sí. Vamos a ahí. 2. ¿Y acá pongo el 3? No, repite acá. 2, 3. A ver, ¿cuál otro podemos cambiar? Tenemos aquí el 1 y cambiamos aquí el 4. No, repetiría acá. El 4 y el 3, ¿este? Pues a ver, hagámosle aquí 3, 4. 4. Ajá, sí señor. Ahí ya cambiaría. Hagámosle aquí resolver. Sí, mire, sí tendría dos respuestas. ¿Cómo lo variamos? Déjeme, lo voy a variar. Los varío, ¿listo? Lo bueno de eso es que simplemente tendrían que actualizar la librería que les voy a entregar. ¿Listo? Voy a validarlo. ¿Cómo lo validamos? Listo, ya sé cómo validarlo. Exacto. Toca validarlo así. Exacto. Sí, validarlo así. Listo. Pero la idea es. Pero la idea es que ustedes no lo validen en lo que van a hacer, sino la librería ya se los valide. ¿Listo? Entonces la librería se los valide. ¿Listo? Listo, buen aporte.
Sí, listo. Entonces, bueno, me gusta eso. Eso quiere decir que sí lo han jugado, al menos con la librería. Listo, bueno, entonces esta librería, si se dan cuenta, les va a entregar a ustedes unas semillas. ¿Listo? Esas semillas normalmente para... Es más, yo para hacer el jueguito me bajé un sudoku, me puse porque yo la verdad no juego mucho el sudoku, quería ver cómo era. Entonces, en este caso me bajé el sudoku, pero los sudokus son hechos, o sea, yo lo descargué y le dije a otra persona, abre el sudoku para ver si las semillas lo están creando y los sudokus los crean a mano. ¿Sí? Entonces, en este caso como nos acabamos de dar cuenta, la semilla se nos está repitiendo, o sea, nos está haciendo sudokus no perfectos y tenemos que mejorar. Aunque para la clase, pues sirve, ¿listo? Pero no, toca cambiarlo porque no puede estar así. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una serie de funciones. Esas variables simplemente, ¿qué les va a entregar a ustedes? Vean acá, yo les voy a entregar una función, una variable que se llama sudoku y una variable que se llama solve. La variable solve, básicamente, o resolver, les va a retornar a ustedes, ¿qué es? La respuesta. ¿Listo? Entonces, la idea que ustedes lo pueden hacer es de la siguiente manera. La primera cuestión que podrían hacer es, bueno, aquí les estoy entregando el script. Si ustedes ya vieron en este caso, el repositorio, este archivo ya está publicado. ¿Listo? Entonces, lo que yo les estoy diciendo, simplemente intervengan esta variable, esta función que se llama valida sudoku. ¿Qué está recibiendo esa función? Se los voy a poner aquí de nuevo. La idea, porque es que, por ejemplo, en Math Square, si ustedes hubieran visto, también estaba la respuesta ahí cuando estaba creando la grilla. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes también, como se dice popularmente, hurguen en los valores. Por ejemplo, miren esto. Miren lo que nos está retornando esto. ¿Qué creen que es todo esto? No, son posiciones. Nos está indicando 0, 0 quiere decir que es todo este cuadrante y 1, 0 es este cuadrante. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el valor acá, pongámoslo, él me está diciendo el cuadrante es 0, 1 y en este caso la posición es 1, 1. ¿Listo? ¿Por qué me dirán eso ustedes? Venga, les muestro acá. Vamos a dejar esta función, la voy a dejar pública, así. Entonces vean esto, voy a imprimir la variable sudoku. Entonces miren sudoku que viene siendo. Bueno, voy a imprimirla con un console.table. ¿Se acuerdan qué es el console.table? Lo imprime como una tabla, ¿cierto? Listo. Entonces vean esto. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que me está arrojando el console.table. ¿Qué creen que son estos valores que hay acá? Los cuadrantes, ¿cierto? Muy bien. Yo quiero acceder a los valores del cuadrante 1. ¿Cómo lo haríamos? Esta es la posición 0, 0, ¿cierto? Entonces 0, 0. Entonces ahora tenemos los valores que hay en el cuadrante 0. Si quisiéramos al siguiente cuadrante, simplemente le ponemos aquí 1. Entonces si se dan cuenta, mira, aquí está el 0, 6, 2, 1, 0. Listo, en ese orden de ideas yo quiero acceder a este 4. ¿Cómo accedemos a ese 4? ¿Sí? En este caso sería en la posición, no me acuerdo, 0, 0, sí, en la posición, no, este es 0, 0, 1, ajá. Y aquí ponemos, en este caso nos sería el 1, ¿listo? Ah, bueno, el 4, es el 4, sí, qué pena, el 4, era 1, 1, ¿listo? 4, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, miren todos estos valores, 0, 0, 1, 0. ¿No se les hace parecido a lo que les entregué? Vean, voy a digitar este valor, 3. Entonces, mire, el 3 en este caso, ¿qué tiene? 0, 0. Veamos que ahora que tiene el valor en esa posición 3. En este caso en la posición 0, 2, 1. En este caso tiene un 0. ¿Qué deberían hacer ustedes ahí? Almacenar en esa posición el valor 3, ¿cierto? Para de esa forma, en este caso, ir completando este valor. ¿Listo? La otra parte que ustedes podrían hacer, que también es muy fácil, es la siguiente. Yo también les devuelvo un valor que se llama solve. ¿Y solve qué podremos decir? Muéstreme qué hay en la posición solve. Entonces, en la posición solve, en este caso, en este vector solve, vamos a ponerlo acá, ¿qué hay? Hay un 3. En este caso, debería haber un 3. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué podrían hacer ustedes? Lo pueden hacer de dos formas. La primera, validando un sudoku. ¿Qué es validando un sudoku? Diciendo, el usuario ingresó 1 acá, búsqueme que aquí no hay un 1, búsqueme que aquí hay un 1 y aquí no hay un 1. Esa es la forma que yo esperaría que lo hicieran. Pero si lo quieren hacer más fácil, simplemente confróntenlo versus el array de resultado que les estoy retornando. ¿Qué quiere decir eso? Que solve tiene que ser, sudoku tiene que ser igual a solve. ¿Listo? Para que en ese caso digamos que es verdadero. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos recorrer, en este caso, los valores que hay de uno al otro.
Les voy a ayudar con una cuestión. Vamos a iterar todos los valores que hay acá. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar aquí rápido. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, en estos primeros, ¿a qué hacen referencia? Al cuadrante. Entonces, simplemente le vamos a decir acá, en este caso, por ejemplo, que sea el cuadrante. Bueno, ya tenemos que 0, 0 y 0 es el cuadrante. Y vamos a recorrer, en este caso, ¿qué vamos a recorrer? Vamos a recorrer los valores que hay acá. Estos valores. ¿Sí? Exacto, mire. Y a la vez que viene siendo la posición en la matriz. Por guión al piso, ¿cierto? Es como una convención, no es que sea la convención de siempre, sino es como lo más fácil, ¿listo? En este caso, vean lo siguiente. Por ejemplo, este aquí, veámoslo acá. Este aquí inspeccionar elemento. Aquí se está imprimiendo en este caso aquí también. Pero en este caso, si se dan cuenta, se está imprimiendo como un ID. En un TD. Pero en este caso, aquí, vean acá, no se está imprimiendo en un ID, sino en un input, porque estamos capturando datos. ¿Listo? Una cuestión aquí que uno de sus compañeros me preguntó es esto. Si ustedes se dan cuenta, uno aquí grandes rasgos no se da cuenta que estos son cuadros de texto, sino hasta cuando ya digita. ¿Cómo se hace eso? Venga, les muestro rápido. Ahí simplemente, acá en estilos, en los estilos, en la parte de los inputs, en este caso por acá, input, error, número, simplemente se le dice que tenga un, por acá, ¿cómo se llama? Número, en este caso, sí, pero también se le pone que no tenga border. Me digo que no me acuerdo cómo, si le puse en una clase. Sí, border, ¿dónde está? Ah, sí, border 0, qué pena. Entonces se le dice que tenga un border 0. Si no, pues le hubiéramos podido poner un OPX sólido red para que sea feo y ahí lo ponemos. Y ahí en ese caso se vería. ¿Listo? Entonces en ese caso es más que todo de estilos para que, pues, para que el usuario final se le vea un poquito más bonito y más agradable. ¿Listo? ¿Cómo? Esto es una tabla. Entonces, o sea, todo esto es de estilos. O sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que se llama cuadrante. Entonces, por ejemplo, ya quiero que sea igual, red, y le guardamos acá. Ahora, en este caso, los cuadrantes son rojos. ¿Listo? Simplemente es para parte de estilos. ¿Listo? Pero, pues, normalmente los sudokus son así negritos. No sé si se han dado cuenta. Son más o menos bonitos. ¿Listo? Entonces, la idea es que siempre... Señor. Ah, sí. Si quieren lo pueden hacer así también. O sea, lo que dije... Lo que dice su compañero es más o menos esto, ¿no? Por ejemplo, uno me dice, mire, está repetido acá y está repetido en el cuadrante. ¿Sí? También lo podrían hacer así. ¿Cómo? Sí, es por eso. O sea, aquí yo les estoy mostrando, qué pena, la aproximación de cómo la hice yo y además les estoy entregando parte del código, ¿sí? Pero no la tienen que hacer así, no necesariamente tienen que hacer así. Les estoy diciendo cómo hacerlo mucho más fácil, que simplemente es comparando el valor que está digitando acá con respecto al valor de SOAP que les estoy entregando. Listo, es mucho más rápido, mucho más fácil. Pero lo ideal sería que lo validaran así. Lo ideal, ¿listo? Entonces, les voy a mostrar aquí rápido la parte del este para que no nos quedemos acá. Entonces, sí, señor. Le confieso, yo no sé arbitrario, pero estoy validando en este caso, no, estoy validando en este caso, por ejemplo, que el 17%, en este caso 17.60. ¿Listo? Pero estoy sacando arbitrario. Podría haberle dicho esto, por ejemplo, voy a modificar aquí la librería para que ustedes se den cuenta de esto. Entonces voy a decirle que se llama Sudoku.js. Sí, menos de 17 no debería ser. Entonces, por ejemplo, voy a decirle acá, no sé, pongámosle 10%, a ver qué nos dice acá. En este caso, dificultad difícil. Vean, eso sí ya lo podemos ponerle una dificultad más grande, un 5% de los elementos. Entonces ahí pues, bueno, ahí sí, pues no sé, ya queda un poquito complicado. Entonces, es arbitrario la verdad. Yo como que muchas veces nosotros hacemos tanteos. Hacemos tanteos y puse, porque hubiera podido hacerles esto también. Yo quiero que el nivel fácil sea este. Entonces el nivel fácil es mucho más fácil. Ah, no, es que lo modifique acá.
100, ok, 100, acá, y no sé qué es lo que pasa, sea el 100%. Ah, bueno, no. En este caso, digámosle que nos muestre el 95% de los elementos. Miren, ese sería mucho más fácil, ¿sí? Pero la idea es que no sea tan fácil. ¿Listo? Entonces, en este caso fue arbitrario los valores. ¿Listo? Entonces,